Hola, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al curso virtual ofrecido por la Comisión Andina de Juristas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya sobre el sistema interamericano y los derechos de los pueblos indígenas. Mi nombre es Salvador Herencia Carrasco y seré el coordinador de este curso y agradezco nuevamente la confianza depositada por todos ustedes para poder discutir y conocer un poco más sobre cuál ha sido la contribución del sistema interamericano hacia la protección de los pueblos indígenas, pero a su vez también plantear el camino que nos queda aún por implementar y desarrollar en esta materia. Em, esta primera semana de inducción tiene como objetivo no solo familiarizarnos con la plataforma virtual, sino que también poder incluir algunos materiales de lectura que nos permita orientar o identificar algunos de los problemas que debemos abordar en materia de pueblos indígenas. Como la mayoría de ustedes sabe, el principal aporte del sistema interamericano ha sido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derecho a la propiedad comunal o territorio y el derecho a la consulta previa. Sin embargo, hay otras materias de debate que han sido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también hay otros temas en la problemática indígena que aún deberían tener un mayor desarrollo en el futuro. La preocupación que en lo personal tengo al haber aceptado esta invitación es, y es una preocupación que yo tengo en mi doctorado, es el, con- el- la brecha que se viene dando y aumentando entre victorias jurídicas y el cambio social. Y esto específicamente la lectura de esta semana de la Comisión Interamericana, el informe temático publicado hace algunos días sobre los derechos de las mujeres indígenas en las Américas, es indicativo de este problema. O sea, tanto en materias de derechos humanos de las mujeres, como en materia de pueblos indígenas, existe una institucionalidad legal y jurídica e institucional para la protección de estos dos grupos de especial protección, pues sea que se llamen ministerios, subsecretarías, tanto en Naciones Unidas como en el sistema interamericano. Hay tratados, hay declaraciones, hay comités, hay relatorías, hay toda una parafernalia institucional. Hay una rica jurisprudencia, decisiones, resoluciones, decisiones sobre estas materias o incluso interconectadas, pero vemos que no ha habido cambios significativos o que aún hay temas que desde hace 15 o 20 años o 30 años que se han venido discutiendo, aún no han logrado de cierta forma zanjar el debate. Y no estoy hablando, por ejemplo, en materia de derechos humanos de las mujeres, como derechos sexuales y reproductivos, que ese es un tema que siempre va a venir, siempre vuelve, siempre regresa dependiendo de las circunstancias políticas y sociales. Pero en materia de mujeres indígenas o en materia de pueblos indígenas, a pesar de la jurisprudencia que hay en materia de la Corte Interamericana sobre consulta previa, por ejemplo, y la institucionalidad que se ha creado, yo soy de nacionalidad peruana, en mi país se ha creado un viceministerio, hay leyes de consulta previa, no podemos decir que ha habido un cambio sustancial en cómo estos proyectos extractivos en territorios indígenas son implementados. Entonces, hay problemas y esta es mi preocupación personal que de cierta forma guía un poco la discusión que yo quisiera tener con todos ustedes a lo largo de este curso. Entonces, las lecturas introductorias, aparte del informe de la CIDH, que vamos a leer el capítulo cuarto, hay también un libro publicado recientemente por De Justicia sobre la exigibilidad de los DESC. Y la tercera lectura es una publicación de la Fundación para el Debido Proceso con respecto a la dificultad para implementar las decisiones de la Corte Interamericana o las medidas ordenadas por la CIDE, por la Comisión Interamericana. De cierta forma, esto nos lleva a la última semana del curso, que es con respecto a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En muchas
la poca literatura que aún existe sobre la materia, dado que este es un documento adoptado hace un poco más de un año, luego de casi 17, 18 años de discusiones, es que de cierta forma reitera principios o disposiciones ya adoptadas tanto en la jurisprudencia de tribunales internacionales, en la Declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas, que cumple 10 años justamente en el 2017, y algunos de los estándares y comentarios al convenio 169 de la OIT. Sin embargo, si bien puede ser cierto, y aunque eso lo vamos a estudiar un poco más adelante, esto nos lleva al tema de derechos colectivos. Y con esto yo quisiera cerrar esta breve introducción. Tanto la Declaración Americana como la Declaración de las Naciones Unidas reconoce el ejercicio colectivo de los derechos en materia de los derechos de pueblos indígenas. La Corte Interamericana en el caso Sarayaco, que vamos a estudiar también, así como en la opinión consultiva formulada por Panamá sobre la titularidad de personas jurídicas como estatus de víctimas ante el sistema, reitera que los derechos de los pueblos indígenas son colectivos. Y esto entonces nos lleva a una duda. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Esto es una declaración únicamente nominal o cuál es el contenido? La Corte Interamericana no necesariamente desarrolla a profundidad estos temas, da unos ciertos lineamientos sobre que los derechos reconocidos en la Corte en los derechos reconocidos en la Convención Americana pueden ser gozados y usufructuados colectivamente, o sea, ampliando un poco el criterio de la individualidad a raíz de la interpretación del artículo 21 de la Convención en el caso Aguastigui sobre propiedad comunal, entre otras disposiciones. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Y para personas, por lo que he visto de la lista de participantes, hay personas que están interesadas, que trabajan en materia de pueblos indígenas. Sabemos que en gran parte de sus comunidades, los derechos económicos, sociales y culturales son casi tan importantes o más importantes que los derechos civiles y políticos, los derechos individuales, por el concepto propio de la comunidad y cómo su participación en un grupo representa. Entonces, esto nos lleva a un impasse. ¿Qué pasa con materia de qué pasa o habría esto la posibilidad con esta declaración americana y con ciertos pronunciamientos de la sentencia de la Corte Interamericana de ampliar el grado de protección y de derechos que puedan ser llevados ante el sistema interamericano? La Convención Americana establece en el artículo 26 la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y el protocolo de San Salvador establece límites específicos sobre qué tipo de derechos pueden ser llevados ante el sistema. Derechos de confederaciones y sindicatos y el derecho a la educación. Pero esta apertura y esta declaración estaría permitiendo o abriendo la posibilidad de reexaminar esta posibilidad. Es una pregunta que yo la estoy planteando. Sé que hay un par de funcionarios de la Corte Interamericana que están tomando el curso, en nuestro curso, pero es una preocupación que nosotros tenemos. O sea, no solamente quisiera decirles qué es lo que la Corte Interamericana ha dicho. Para eso, la Corte Interamericana ha publicado un manual hace un año y medio. Está en la página web sobre estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para eso está eso. Lo que quisiera hacer es, utilizando los materiales y la rica jurisprudencia de la Corte y los informes de la Comisión Interamericana, permite esto o habría la posibilidad de reevaluar cómo se presentan casos y qué tipos de casos en materia de pueblos indígenas pueden ser llevados. Entonces, esta de cierta forma quisiera que sea la pregunta que oriente nuestro debate, que oriente los foros que nosotros vamos a tener y que posiblemente sea uno de los temas de la evaluación final de este curso. Entonces, ¿qué es lo que derechos colectivos de pueblos indígenas significa? ¿Esto significa solamente una declaración de buenas intenciones? ¿O esto es una declaración de intención
con un contenido jurídico aún por formular? Y si la respuesta es la segunda, ¿cómo hacerlo? Muchas gracias nuevamente y bienvenidos al curso, a este curso virtual. Hasta una próxima.